video anterior tocamos de manera muy breve lo que son los user flag. Bien, pero en este video vamos a profundizar un poco más en esta maravillosa configuración que nos permiten sistemas como Gentoo. Bien, un user flag de manera lo más simplificada posible puede ser entendido como el soporte con el cual se va a construir un programa. A mí me gusta poner el mismo ejemplo siempre porque creo que es bastante explicativo. Bien, en primer lugar, tengamos en cuenta que tenemos dos librerías gráficas al momento de programar. Seguramente hay más, pero yo suelo utilizar dos. Bien, que es GTK y Qt. Bien, ambas son bibliotecas que te permiten dotar de interfaz gráfica a tu programa. Bien, entonces imaginemos que el programa A tiene soporte para GTK y para Qt. Puede ser construido tanto con uno como con otro o con ambos. Bien, entonces, ¿qué sucede? Que si tú tienes tu sistema construido a base solamente de GTK, por ejemplo, GNOME o Mate, como por ejemplo es nuestro caso, el entorno gráfico que instalamos en el video anterior, bien, seguramente te va a interesar construir el programa A con ese soporte, pero no te va a interesar construirlo con Qt porque no lo necesitas, o sea, tienes tu sistema completamente con GTK. Entonces, imagina un usuario que tiene, por ejemplo, el entorno gráfico KDE, que le interesa construir ese mismo programa, pero con soporte para Qt, no para GTK, para que se adapte mejor a su sistema, a su entorno gráfico. Entonces, a él le va a interesar compilarlo con ese soporte, no con GTK. Entonces, eso es un user flag. Entonces, ¿por qué esto es una ventaja en Gentoo? Porque en Gentoo tú tienes la capacidad o la posibilidad de elegir si compilarlo, ya sea con GTK, con Qt o con ambos. Bien, en contraparte de sistemas operativos binarios o distribuciones binarias tales como Ubuntu, Debian, Fedora, que en nuestro caso de ejemplo lo que harían no sería compilarlo para GTK o para Qt de manera individual, sino que lo compilarían para ambos. ¿Por qué? Porque apuntan a ti como usuario, pero más específicamente a ti como colectivo de usuarios. Bien, es decir, imagínate que yo como usuario necesito que ese programa tenga soporte para la biblioteca GTK, pero tú lo necesitas con soporte para Qt, entonces ellos necesitan asegurarse de que ese programa te funcione tanto a ti como a mí, entonces lo compilan para ambos, entonces eso es una ventaja. Pensándolo bien es una ventaja porque básicamente el punto es hacer llegar ese mismo programa a la mayor cantidad de usuarios posible. Sí, está excelente, pero tiene una desventaja y es que básicamente ese programa va a estar compilado con algo que tú por ejemplo no utilizas. Si tú tienes tu sistema compilado con GTK, no te interesa Qt, entonces tienes ese soporte que no utilizas. Bien, te puedes hacer el de la vista gorda y no hay ningún problema con eso, de hecho es lo que todos pues básicamente hacemos en algún momento de nuestra vida o durante toda ella. Bien, hacernos el de la vista gorda. Bien, pero así mismo como nos hacemos el de la vista gorda, el programa también se hace gordo. Bien, o sea, es un mal chiste, pero básicamente el programa se hace gordo. Eso es una realidad, o sea, compilarlo con ambos soportes hace el programa más grande. Bien, quizás no se note debido a la potencia con la que contamos hoy en día, potencia de cómputo, sí, pero eso no significa que el programa no siga siendo gordo de manera innecesaria. Entonces esa es la ventaja que nos ofrece Gentoo, sistemas como Gentoo. Bien, Gentoo y derivadas, entonces nos ofrecen esa posibilidad que elegir. Bien, si quieres compilarlo con GTK, si quieres compilarlo con Qt, o si quieres compilarlo con ambos, pero ya al fin y al cabo tú eres quien elige cómo hacerlo, no otra persona pues se elige por ti. Entonces, de manera simplificada, eso es un user flag. Y en Gentoo tenemos 4 formas de definir user flag. Bien, cada una de ellas tiene un nivel de precedencia, es decir, una importa más que la otra. Es decir, que si yo, por ejemplo, defino el user flag GTK en el nivel más bajo, pero en un nivel más arriba lo sobrescribo y le digo que no quiero soporte para GTK, aunque en el de abajo especifico que sí lo quiero, el de arriba lo sobrescribe y portaje pues dice, ok, tú no lo quieres. Bien, entonces vamos a ver eso en este video. Vamos a ver cómo definir de esas 4 maneras y vamos a ver cuál es la más importante, a cuál portaje le hace más caso de todas. Entonces, bien, vamos a poner como ejemplo el cargador de arranque Group, que lo instalamos en el primer video de instalación de Gentoo. Bien,
Group puede ser instalado para una serie de plataformas. Bien, si tu computadora, por ejemplo, es solamente BIOS, pues te lo compila con soporte para PC. Bien, así se llama el UseFlag, Group Platforms PC. Si tu computadora tiene un UEFI, te lo compila para UEFI. Bien, ya sea de 32 o de 64 bits. O si quieres tenerlo ambos, pues lo tienes ambos. Y un montón de plataformas más. Que si por ejemplo hacemos un emerge-pvo a group, pues tenemos aquí este específicamente, que básicamente está separada de los useflag porque es otra variable, aparte además de la de use, pero se puede utilizar como use. O sea, si por ejemplo definimos esta variable en el make.conf, group platform igual a pc, pues muy bien, funciona excelente. De hecho es más intuitivo porque solamente tenemos que poner pc o fi32 o fi64, bien, pero esas configuraciones también pueden ser useflag, bien, porque al fin y al cabo es soporte. Entonces, si es como un useflag, es un poquito más complicado, entre comillas, ya que no es tan intuitivo como simplemente poner PC, sino que se pondría como de esta forma, Group Platforms PC, por ejemplo. Bueno, realmente tampoco es tan complicado, pero ciertamente no es tan intuitivo como simplemente poner PC. Entonces, yo tengo este programa compilado sin soporte para... Básicamente, o sea, si lo compilo ahora mismo, le va a agregar soporte para PC, que es el de BIOS, y le va a quitar el de UEFI, que ese era el que tenía. Bien, entonces, si yo, por ejemplo, hago lo siguiente, antes de hacer emerge-pvo mayúscula, group, le pongo lo siguiente, use es igual a PC, bien, entonces seguido de un espacio le pongo el comando, lo que estoy haciendo es definiendo una variable temporal en esa ejecución del comando. Bien, y básicamente ejecuta el comando tomando en cuenta esa variable. Entonces, ¿qué sucede? Que como la variable use se sobreescribió, es decir, la que tenemos en el make.conf se sobreescribe, bien, con esta que hemos definido temporalmente aquí, lo que hace es que le agregue ese soporte. Bien, pero como en este caso no hay ningún cambio, porque realmente independientemente de si lo hubiese hecho o no, le iba a agregar ese soporte. Pero si yo le digo F64, que si vemos aquí se lo va a quitar, por eso el símbolo de menos delante y está en verde y con un asterisco. Eso significa que se va a modificar. Bien, o se va a agregar o se va a quitar. En este caso se va a quitar por el guión delante o el símbolo de menos. Bien, que si por ejemplo estas que están en rojo no tienen un símbolo de menos, esas son básicamente la forma de portaje decirte que ese sí el useflag que tiene habilitado. Lo que están en azul y con un guión delante o un símbolo de menos, pues no lo tiene. Bien, entonces si hago eso, básicamente ahora veremos que solamente si lo compilo le va a agregar soporte para PC y pues bueno, parece que me hizo quedar en la fea porque básicamente lo he hecho mal. Y es que como comenté, hay que ponerle, si es como un useflag, hay que ponerle group-platforms, y básicamente la plataforma a la que se va a agregar. Entonces si yo hago eso, pues si lo recompilo ya no le va a quitar el soporte para EFI, de hecho lo pone en rojo, ya básicamente lo va a dejar tal cual. Esa es básicamente una malísima forma, de hecho, de empezar, porque esa es la que más importancia tiene. Bien, vamos a empezar de menor a mayor. Bien, si entramos a la carpeta etc portaje y hacemos un ls, primero vamos a limpiar para tener esto lo más ordenado posible. Ponemos esto en grande y entramos, por ejemplo, a la carpeta etc portaje. Hacemos un ls y nos fijamos en este archivo, make.profile. Esto es un enlace simbólico. Si a ls le pasamos como parámetro l, para que sea pues básicamente más detallado, pues vemos que esto es así. O sea, make.profile apunta a esta carpeta, o sea, dos espacios hacia atrás, ya no sería etc, sino la raíz, y a partir de la raíz entonces, var, db, repos, gentoo, profiles, y básicamente en esa carpeta que creamos al inicio, es donde se van a almacenar todos los perfiles en Gentoo, y como nosotros tenemos L por defecto, que no es de escritorio, simplemente por defecto, vacío por así decirlo, apunta hacia ese, o sea, si hacemos un select, profile, list, y por ejemplo eso se lo pasamos a les para que no nos lo escriba todo lo que tenemos aquí en la terminal o lo baje, pues si por ejemplo apunta a este, vimos que apunta hacia ese, pero si por ejemplo elegimos ese, ya no va a apuntar al de arriba, sino que va a apuntar al de abajo, y básicamente ese es el propósito de ese archivo. Básicamente buscar una ruta pues
lo más cercana posible, es decir, es más fácil entrar simplemente a ese portaje y encontrar el archivo make.profile que entrar a esa mega ruta, o sea, var, dbr, post profile, etcétera, etcétera. Entonces es muchísimo más fácil. Ese es el objetivo de ese archivo. Entonces, si por ejemplo vamos a esa ruta, copiamos esto y lo pegamos aquí, pues si hacemos un ls tenemos un archivo que nos interesa aquí, es el archivo parent. El archivo parent, si lo leemos, pues básicamente tiene dos directorios. Bien, bueno, básicamente tres. El directorio que está detrás y un montón de directorios hacia atrás, arch AMD64. Vamos a entrar a ese. Bien, básicamente hacemos un cd, copiamos esto y lo pegamos aquí. Entonces aquí tenemos un montón de archivos. Bien, ¿qué son básicamente los archivos, o básicamente archivos por defecto que trae el perfil? Bien, como les comenté en el video de instalación de Gentoo, un perfil es básicamente una serie de configuraciones por defecto para portaje. Bien, para no empezar desde cero, aunque en este caso pues empezamos lo más desde cero posible, ya que el perfil que tengo es el por defecto. Si eligieron el desktop, por ejemplo, pues ya no sería tan por defecto, sino que tendría una serie de configuraciones específicas para un escritorio, una computadora escritorio. Bien, entonces es un buen ejercicio educativo leer básicamente el contenido de cada uno de esos archivos, pero en este caso el que nos interesa es este, package.use. Bien, si por ejemplo leemos ese archivo, package.use, en este caso lo estoy leyendo con less para pues básicamente que no me tire todo ahí mismo, sino pues tenerlo en un entorno virtual, más virtual de lo que ya es. Pues tenemos aquí por ejemplo que el cargador de arranque group tiene por defecto estos use flag, soporte para EFI y soporte para PC, que es básicamente el soporte que los desarrolladores de Gentoo piensan que podría funcionar para la mayor cantidad de usuarios. Bien, este archivo package.use, estos use flags que son definidos aquí, son lo que menos preferencia tiene, o sea, lo que menos importa. Si no hay nada definido, entonces coge este. Bien, entonces, por ejemplo, como yo no tengo nada definido para el cargador de arranque, pues está compilado con soporte para EFI, y si lo compilo nuevamente, lo va a compilar con soporte para PC. Bien, porque no tengo ese soporte. Básicamente no está compilado con ambos soportes, porque estaba haciendo una prueba y pues le quité el soporte para PC, lo dejé solamente con EFI. Pero básicamente, como no tengo más nada que sobreescribe esa configuración, pues lo toma los dos. Bien, y básicamente aquí también se tienen paquetes como Selang, LLVM, drivers de Nvidia y pues básicamente QEMU. Son solamente unos cuantos y usé flag porque, como les comenté, este es el perfil más genérico que hay en Gentoo, básicamente el que menos cosas trae, y por eso pues básicamente me gusta, porque me da la oportunidad de definir yo qué es lo que quiero. Entonces, ese es el que menos importa. Bien, luego, encima de ese, está el make.com. Si entramos a etc, portaje, y por ejemplo, abrimos con nuestro editor de texto favorito, en este caso pues lo voy a abrir con Vim, porque es más fácil de salir, debido al problema que tengo en el teclado, pues tengo aquí la variable que definí en el primer video de instalación de Gentoo, que la definí con dos valores, entre comillas, para poder básicamente poner espacios en blanco y pues que me lo detecte todo como una única variable. Bien, entonces lo definí con un soporte para X porque quería un servidor gráfico y así poder instalar Mate o cualquier entorno gráfico que quisiéramos, y el login D para poder iniciar el entorno gráfico como un usuario normal. Este es el que está por encima, este sería el segundo en el escalón, el que más tiene importancia por encima del perfil. Bien, entonces aquí por ejemplo podríamos definir tranquilamente group platforms F64. Bien, entonces ya con eso no sobreescribiría, o básicamente sí sobreescribiría, es decir, que al momento de compilar group ya no le va a quitar el soporte para EFI, sino que lo va a dejar, porque eso es lo que queremos. Entonces si guardamos esto y hacemos un image-pvo a group, pues tenemos eso, de que nos respeta esa configuración quitándoselo. Pues qué interesante. Entonces, Group Platforms F64. Muy bien.
Perfecto, en las pruebas que estaba haciendo pues me di cuenta de que puse esta variable aquí, group platforms PC. Bien, entonces, ¿qué sucede? Que como use está definida antes que PC, bien, este también pertenece al orden de precedencia, es decir, se define que se quiere el soporte para EFI. Bien, pero luego más abajo le dices que solamente quiere soporte para PC, entonces, debido a eso no me estaba respetando lo que puse en el use flag. Entonces, de momento yo voy a comentar esto aquí. De manera que si hago un emerge-pvo a group, pues ya debería de tener ese, básicamente el soporte para EFI intacto. Bien, como no tiene soporte para PC, pues como quiero también soporte para PC, pues también lo va a instalar. Entonces, ¿por qué aquí en el use flag yo le dije, en la variable use, le dije que solamente quiere soporte para EFI, pero también me está poniendo el soporte para PC? Pues básicamente por eso, porque básicamente está en el perfil que por defecto tenga soporte tanto para EFI como para PC. Bien, en este caso en el paquete de group. Bien, entonces es de hecho redundante que yo le ponga esto aquí. Es decir, esto yo podría quitarlo y funcionaría exactamente igual. Es decir, si hago un emerge-pvo a group, pues se queda exactamente igual. ¿Por qué? Porque así está definido en el perfil. Bien, entonces, en el caso del soporte para PC, cuando yo le dije explícitamente que quiero soporte para EFI, el soporte para PC se queda igual porque no hay nada que lo sobrescriba. Es decir, si yo por ejemplo en el make.conf le digo group, bueno, un guión delante para decirle que no quiero ese soporte, group platforms PC. Ahí le estoy diciendo que no quiero soporte para PC. Entonces, anteriormente hemos visto que como no tiene soporte lo va a agregar, por eso está en verde y con un asterisco y no tiene guión delante, entonces se lo va a agregar. Pero si hago un emerge-pvo mayúscula ahora mismo, pues solamente tiene soporte para EFI, pero el soporte para PC está por aquí y aparece en azul y con un guión delante. Significa que no está ni habilitado ni se va a hacer nada con él, es decir, no se va a agregar. Bien, entonces la configuración del make.conf sobrescribe a la del perfil. Entonces aquí queda demostrado que el archivo make.conf tiene más importancia que el del perfil. Bien, pero hay algo que tiene aún más importancia que el make.conf. Bien, y es el archivo o la carpeta package.use. Por ejemplo, si hacemos un ls-l, en este caso yo lo tengo como una carpeta, por eso pues básicamente el color azul. Pero anteriormente se solía tener como un único archivo definiendo todas las configuraciones en él mismo. Yo recomendaría utilizar una carpeta y así por ejemplo se tienen archivos diferentes con configuraciones específicas para ese paquete, como por ejemplo tengo yo aquí, que tengo pues básicamente configuración para Mate y configuración para Powerline de manera separada, de manera que si yo por ejemplo leo el archivo de Mate, solamente tengo configuraciones de UseFlag para Mate, y si lo mismo hago pero con Powerline, pues lo tengo de esa forma. Pero como les comento, al fin y al cabo a Portaje lo único que le importa es el contenido de estos archivos y pues más nada. Pero para tener las cosas más ordenadas preferiría tenerlo como una carpeta. Entonces, esta carpeta tiene más importancia que el perfil y que el make.conf. Entonces, si aquí por ejemplo creo un archivo nuevo llamado group y le digo que pongo la categoría, porque hay que ser muy específicos, ya que hay programas que se llaman o paquetes que tienen el mismo nombre pero que pertenecen a la misma o a diferente categoría. Bien, entonces hay que ser muy específico para decirle, mira, Portaje, búscame en la carpeta A el archivo que se llama Brian, por ejemplo. No le puedo decir, búscame el archivo Brian, porque puede ser de que el archivo que se llama Brian esté tanto en la carpeta A como en la carpeta B. Entonces hay que decirle, mira, búscame aquí. Hay que serle muy específico. Entonces, búscame en la carpeta sysboot. Eso mayormente es entendido como categoría. La categoría sysboot. Bien, y el paquete se llama group. Entonces, a ese paquete yo quiero que tú me le agregues el useflag group platforms pc. ¿Qué estoy haciendo aquí? Sencillo. En el archivo de package.use del perfil tenemos soporte para PC y EFI de 64 bits para el paquete group. Entonces, ¿qué sucede? Que en el archivo make.conf le quitamos el soporte para PC y le dejamos solamente el de EFI a ese paquete, pero en uno que tiene aún más importancia o más autoridad, le decimos que sí lo queremos. Bien, o sea, básicamente con el make.conf sobrescribimos el del perfil y con el de package.use
sobreescribimos el de, básicamente, el del make.conf. Entonces, ¿qué creen que va a suceder si hago un emerge-pvo a group? Pues sencillo que vamos a tener soporte tanto para EFI como para PC. O sea que aquí lo tengo en verde con un asterisco de que lo va a agregar. Bien, esa sería la tercera forma de definir un user flag. Todo esto de manera manual, claro, porque hay herramientas que pues tienen esto de más automatizado y como les comenté, pues eso sería en un próximo video. Vamos a ver cómo hacer esto de forma automática, pero pues aquí estamos para aprender y lo vamos a hacer de manera manual. Entonces esa sería la tercera. Y la última es definiendo una variable temporal antes de ejecutar el comando. Es decir, antes de ejecutar emerge-pvo group, yo defino la variable use aquí. Le digo que use será igual a menos group platforms pc. Entonces, si hago esto, pues no le va a agregar el soporte. Bien, entonces, menos group platforms pc. Ok, está mal escrito. Falta una T aquí. Bien, entonces aquí no va a agregar ese soporte. Bien, ya aquí solamente tenemos soporte para 64 bits. Entonces, esa sería la precedencia, bien, o el nivel, o la jerarquía de importancia a la cual Portage le da a la variable use. Bien, y así con todas las configuraciones, de hecho. Bien, pero los use, pues básicamente como es el soporte y es el tema de este video, pues básicamente esa es la jerarquía. Bien, empieza con el perfil. Ese es el menos importante. Si no hay más nada que se defina, pues toma esa por defecto. O sea que siempre tenemos una configuración. Luego está el make.conf. Ese sería el que tiene un poquito más de importancia en comparación que el del perfil. Luego está el archivo, la carpeta package.use, que tiene más importancia tanto del perfil como del make.conf. Y luego está más arriba en la cúspide definiendo una variable temporal para el comando que voy a ejecutar. Y nótese que utilizo la palabra temporal porque si por ejemplo yo decido hacer lo siguiente, elimino este archivo, bien que si lo leemos pues tenemos que agregamos ese soporte para group, pero si lo eliminamos el archivo y hacemos un emerge-pvo a group, pues tenemos que solamente tenemos soporte para EFI64, pero si yo hago lo siguiente, use es igual a group platforms pc emerge-pvo group, pues le va a agregar ese soporte. Bien, entonces si yo procedo a esa compilación, en este caso simplemente estoy pretendiendo que lo voy a instalar, pero si yo lo compilo y lo instalo con ese soporte, muy bien, funciona excelente. Entonces ya, supongamos que ya lo compilé y tengo el soporte tanto para PC como para EFI de 64 bits, pero si hago por ejemplo un emerge-pvo, lo que va a hacer es que le va a quitar ese soporte. ¿Por qué? Porque eso fue temporal para el comando que ejecutamos en ese momento. Entonces ya como fue temporal, no hay más nada que especifique que queremos el soporte para PC. Entonces lo que va a hacer es que se lo va a quitar, porque así funciona Portage. O sea, tú tienes lo que necesitas. Lo que no tienes, lo que no tienes o lo que no necesitas no es agregado. Y lo que tú no hablas, bien, no lo necesitas. Es decir, tienes que decir, mira, yo necesito esto para agregárselo. Entonces, si no hay nada que diga, yo quiero el soporte para PC en el cargador de arranque, pues no se le agrega porque no lo necesitas. Bien, o sea, básicamente el estado por defecto es que no lo necesitas. Bien, y para necesitarlo, pues le dices a Portage, mira, pues yo lo necesito. Se lo dices de una de esas 4 formas. O preferiría utilizar las primeras 3 porque la otra, como le comenté, es temporal. Entonces, básicamente esto es. Entonces, para probar básicamente la potencia de eso, pues yo tengo el paquete Powerline aquí, que es básicamente una herramienta que te permite modificar el prompt de la terminal, por ejemplo, en este caso que tenemos BrockVM, que sería el nombre de la máquina, y la carpeta en la que estamos, que esa virgulilla significa que está en la carpeta personal de root, que si yo hago un pwd, después me dice que estoy en la raíz, o sea, en la carpeta root, en la raíz, o sea, bueno. El punto es que, y luego pues básicamente tenemos un símbolo de número que indica que estamos logueados como usuario root. Bien, entonces esta herramienta te permite modificar el prompt para poner uno pues más fancy, más bonito y todo eso. Entonces, este paquete tiene un montón de user flag que podemos agregarle soporte, por ejemplo, para Awesome, para Bash, para BusyBots, para Dash. Bien, todo lo que termine en SH pues básicamente es una shell. Entonces, en este caso nosotros tenemos como shell
a bash. Bien, tenemos bash. Entonces, si por ejemplo miramos qué tiene la carpeta usr shard powerline, pues básicamente esa carpeta no existe, de hecho. Si hacemos por ejemplo un grep power, pues básicamente tenemos solamente la de mate. Entonces, esa carpeta no existe, ese paquete simplemente está instalado, pero no se le agrega soporte para nada. Por eso todos los user flags están con un símbolo de menos. Entonces, vamos a poner en práctica la tercera forma, que de hecho para mí sería la recomendable, de definir un user flag, que sería por ejemplo en la carpeta package.user. Si entramos a esa carpeta, pues vamos a definir un nuevo archivo para Powerline y agregar el soporte para bash. Entonces, por ejemplo, yo podría hacer lo siguiente: copiar esto de aquí, y para no tener que entrar o cargar bin, básicamente lo hago con echo. Bien, echo esto y le digo bash, y eso lo redirijo pues básicamente a un archivo llamado Powerline, y ahí pues básicamente tengo ese archivo con esa configuración, así de sencillo. Entonces, si hago nuevamente un emerge-pvo Powerline, pues vemos que me le va a agregar soporte para bash. Entonces vamos a decirle que sí, que lo quiero. Vamos a, bueno, en este caso ya no vale la opción "-p", porque no quiero que pretenda. Bien, como no le agregué la opción "-a", pues simplemente pasa a compilar directamente y no me pregunta. Pero como es un único paquete, no hay ningún problema. Entonces aquí tengo un error de compilación que debería de ser comando no encontrado, Python. Muy bien. Ok. Powerline en la Python 2.7. Muy bien, aquí tengo algo muy curioso, y es que no tengo Python 2.7 en mi sistema, y pues básicamente yo tenía un archivo llamado Powerline que le decía que no quería ese soporte. Bien, entonces pues nada, hacemos eso. Bien, el soporte para Python, de hecho, mira que ese error me sirve bien para explicar que no solamente es con el soporte, por ejemplo, para las plataformas del cargador de arranque, sino por ejemplo para el soporte para Python. Bien, que está definido en la variable Python targets, que también podemos definir en el make.conf, pero también podemos ponerlo como un user flag. Entonces, por ejemplo, si yo vuelvo al comando echo y le digo que quiero soporte para bash, pero no quiero soporte para Python, le hago lo siguiente: menos Python targets Python 2-7. Con eso le digo que quiero soporte para bash y pues básicamente que no quiero soporte para Python. De esa manera se definen los user flag que no son user flag de manera directa. O sea, se pone el nombre de la configuración, pero todo en minúsculas, así tal cual Python targets, y con un guión bajo, pues entonces se le pone la configuración, que en este caso es Python 2-7. Nos dimos cuenta que en el cargador de arranque group, la variable se llamaba group platforms. Bien, y con un guión bajo especificábamos la configuración, que en nuestro caso era PC o F-64. Esa es la nomenclatura para definir user flag que no son user flag, al menos de manera directa, aunque básicamente si es soporte, pues se puede definir como un user flag. Y eso pues básicamente lo vemos con el archivo Powerline, que le digo pues que quiero soporte para bash y sin soporte para Python. Así que pues básicamente ese error pues me sirvió o me sirve para darle una advertencia de que se den cuenta cuando vayan a utilizar tuberías para escribir en archivos, que una sola pues básicamente, si el archivo no existe pues lo crea, y si existe pues lo sobrescribe, o sea, elimina todo y solamente le agrega lo que estoy redirigiendo. Entonces, como el archivo existía, pues simplemente me le agregó esto, que fue lo que quise. Entonces, en este caso, hice lo mismo de nuevo, o sea, lo sobrescribí, pero con la misma configuración que ya tenía y con esta configuración además. Entonces, si ahora le digo un emerge y un AV a Powerline, pues en este caso vemos que ya no me le va a agregar soporte para Python 2.7 porque no lo tengo en mi sistema y tampoco quiero ese soporte. Vemos que solamente tenemos la 3.8, anteriormente teníamos la 2.7 que se le iba a agregar, y por eso el error, porque como no tengo Python 2.7 no puedo compilarlo con Python 2.7. Entonces, si le digo yes, pues básicamente esperamos a que compile, y como no es un paquete muy grande, pues no voy a pausar el video, y pues vamos a ver esta maravillosa compilación en cámara. Muy bien, entonces ahora mismo pues ya no tenemos error, ahí está instalando, y pues en un momento continuamos.
parece que ha terminado y vamos a poder hacer algo que no hacíamos anteriormente, y es que si por ejemplo volvemos a listar la carpeta USR-Share, pues ahora sí vemos que la carpeta Powerline existe y tiene una carpeta llamada bash dentro. Es básicamente donde tiene un script que básicamente es el que se encarga de modificar el prompt. Entonces con el comando source, que de hecho lo utilizamos en el primer video de instalación de Gentoo, con ese comando cargamos un archivo, bien, que evidentemente tiene que estar escrito en el lenguaje que puede entender la shell, básicamente en SH, que es el lenguaje pues de shell, básicamente. Entonces si cargo ese archivo, source usr sharp powerline bash, y ese archivo, pues vemos que el prompt cambia. Ya no tenemos bloque VM, la ruta y indicándonos que somos root. Tenemos básicamente el nombre del usuario root en rojo, básicamente con un fondo rojo, y básicamente la ruta en la que nos encontramos, que es la raíz. Pero si por ejemplo entramos a usr sharp powerline bash, pues aquí tenemos la ruta sharp powerline bash, y con 3 puntos pues nos indica que pues estamos muy adentro en carpetas. Pero si vamos hacia atrás, por ejemplo, pues ya estamos en la raíz usr sharp powerline. Bien, entonces eso es básicamente los use flag, o sea, soporte para un determinado programa. Si por ejemplo yo hago lo siguiente y edito el archivo package.use powerline y le digo que no quiero soporte para bash, eso se lo digo pues básicamente, o no se lo digo, porque como les comenté, si tú no dices nada significa que no lo necesitas. Entonces si le quito eso y le digo que solamente no quiero soporte para Python 2.7, pues con eso, si hago un emerge-av powerline, lo que va a hacer es que le va a quitar el soporte. ¿Por qué? Porque no lo necesito. ¿Por qué no lo necesito? Porque no lo he especificado, y de esa manera se le dice a Portage, o esa es una forma de decirle a Portage que no quieres un soporte, no diciéndole que lo quieres, básicamente. Otra forma pues es diciéndolo de manera explícita, como lo hicimos con el soporte para Python, menos Python targets, Python 2.7. Entonces sí, lo compilo nuevamente, pero sin ese soporte, pues vamos a ver que esa carpeta será eliminada. La carpeta que se encontraba en usr sharp powerline, pues ya básicamente no va a existir Python, y posiblemente incluso la carpeta powerline sea eliminada porque no hay nada dentro. Entonces no vamos a poder utilizar el prompt ahí. Este prompt pues se va a quedar tal cual porque ya está cargado en memoria, pero si abrimos otra sesión como root, pues intentamos correr el mismo comando source y la carpeta, pues vamos a ver que vamos a tener error porque no existe ese archivo. Entonces esa es una forma pues bastante básica de un soporte, pero pueden probarlo con el soporte que quieran, que de hecho, pues como les comenté en el video anterior, pues, o como hicimos en el video anterior, tuvimos que agregarlo para poder instalar Mate. Que si por ejemplo pues leemos el archivo nuevamente, bin mate, pues tenemos este paquete con soporte para GTK, este paquete con soporte para Genome Coding, Cairo, IQ, etcétera, etcétera. Entonces, si por ejemplo entramos a la carpeta usr sharp y vemos si por ejemplo existe la carpeta powerline, yo estoy presionando tab ahora mismo para que me complete, y no me lo completa porque la carpeta no existe. O sea, si yo hago un ls y filtro por cualquier carpeta que tenga como nombre Power, pues vemos que solamente aparece la de Mate Power Manager y no aparece la de Powerline, porque fue eliminada debido a que ya no quiero o no necesito ese soporte. Bien, entonces, de manera simplificada, pues básicamente es eso. Y un use flag es el soporte con el cual vas a compilar, vas a construir tu programa. Bien, esa es una de las flexibilidades que te da Gentoo, que puedes construir un sistema a tu gusto, literalmente a tu gusto. No es que simplemente yo tengo este programa que me gusta, este programa también, sino que va un poquito más allá. Yo tengo este programa que me gusta, sí, pero este programa aquí tiene un soporte que no me gusta o que yo no lo necesito, entonces también te permite quitarle eso. Entonces, espero que les haya gustado este video y que pues básicamente hayan aprendido a manejar de manera manual los use flag. Bien, tuvimos que aprenderlo de manera manual porque pues es básicamente la única manera que tenemos de aprender las cosas, haciéndolo nosotros mismos antes de utilizar herramientas que lo hagan por nosotros. Bien, porque si empezamos con herramientas que lo hagan por nosotros, pues nunca vamos a aprender y nos vamos a hacer dependientes de esas herramientas. Entonces, pues aprendemos a hacerlo de manera manual y luego pues vienen las herramientas que nos hacen la vida más fácil. Pero pues aprendemos a hacerlo primero de manera manual. Así que espero que este video les haya gustado, y si tienen alguna duda o alguna sugerencia, cualquier cosa, me la dejan en los comentarios y nos vemos en un próximo video.